Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, honestamente, me ha dejado pensando mucho últimamente. El título de hoy es Ande confía en Kerem. En ese instante lo entendí todo. Solo pronunciarlo ya me da un escalofrío, ¿verdad? Porque hay momentos en la vida, en las relaciones, en la ficción, en todo, en los que un solo gesto, una sola mirada, una sola acción, te abre los ojos de una manera brutal. Te hace ver todo bajo una luz completamente nueva. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy, esos momentos de epifanía, esas revelaciones que cambian la perspectiva por completo. Vamos a desgranar qué significa esa confianza, qué implican esos instantes y cómo esa simple frase encierra un universo de significados. Antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den al botón de suscribirse y activen la campanita. No se pierdan nada de lo que traemos al canal, porque se vienen cosas muy interesantes y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Dicho esto, manos a la obra. Cuando pensamos en confianza, sobre todo en el contexto de una relación, ya sea de amistad, romántica o incluso profesional, solemos asociarla con la lealtad, la honestidad, el apoyo incondicional. Pero la confianza va mucho más allá de eso, ¿no creen? A veces, la verdadera confianza se manifiesta en las cosas más sutiles. No se trata solo de decir te creo, sino de demostrarlo con hechos, con actitudes, con una entrega que a veces es casi invisible hasta que se revela. La frase Ande confía en Kerem nos presenta una situación muy concreta. Imaginemos a Ande, una persona que quizás es cautelosa, reservada, que no entrega su confianza fácilmente. Y luego está Kerem, alguien en quien ella deposita esa confianza. Pero el verdadero meollo de la cuestión está en la segunda parte, en ese instante lo entendí todo. Esto sugiere que hubo un momento específico, un evento, una conversación, una acción de Kerem, que para Ande fue la confirmación definitiva. Fue el punto de inflexión donde todo encajó. Piensen en cuántas veces hemos estado en situaciones donde hemos tenido dudas sobre alguien, donde hemos juzgado mal una situación o una persona. Y de repente sucede algo que disipa todas esas dudas y nos muestra la realidad tal como es. Ese es el poder de entenderlo todo. Es como si se encendiera una luz en la oscuridad, iluminando los rincones que antes estaban velados. En el ámbito de las relaciones humanas, la confianza es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Sin ella, las relaciones son frágiles, están al borde del colapso. Pero cuando hay confianza genuina, cuando se deposita en alguien la seguridad de que esa persona actuará en nuestro mejor interés, que nos apoyará en los momentos difíciles, que será honesta incluso cuando sea doloroso, entonces esa relación se vuelve inquebrantable. ¿Qué podría haber hecho Kerem para que Ande sintiera esa revelación? Podría haber sido algo tan simple como defenderla en una situación complicada, incluso cuando ella no estaba presente. Quizás Ande escuchó a Kerem hablar bien de ella a sus espaldas, o defender una decisión suya que otros cuestionaban. O tal vez Kerem se mantuvo firme en un principio, aunque eso le costara algo, porque sabía que era lo correcto para Ande. Otra posibilidad es que Kerem haya demostrado una comprensión profunda de Ande, de sus miedos, de sus aspiraciones, de sus vulnerabilidades. Un momento en el que Kerem no solo la escuchó, sino que la entendió verdaderamente, validando sus sentimientos y ofreciendo un apoyo que iba más allá de las palabras. Ese tipo de comprensión es un regalo invaluable y cuando se recibe, puede cimentar una confianza inquebrantable. Imaginen también un escenario donde Ande estaba en una encrucijada, enfrentando una decisión difícil. Tal vez ella dudaba de su propia capacidad para tomar la decisión correcta. Y Kerem, sin presionar, sin imponer, le ofreció una perspectiva calmada, basada en un conocimiento profundo de ella, que le permitió a Ande ver el camino a seguir. Esa fe que Kerem depositó en su juicio o en su fuerza, podría haber sido el detonante de ese lo entendí todo. La frase también puede implicar un descubrimiento de la verdadera naturaleza de Kerem. Quizás Ande tenía ciertas percepciones o expectativas sobre él, pero su acción en ese instante reveló una cualidad que ella no había notado antes, su integridad, su valentía, su nobleza, su lealtad a un nivel superior. Fue una revelación de carácter que cambió por completo su visión de él. Pensemos en cómo la confianza se construye gradualmente a través de pequeñas interacciones, de promesas cumplidas, de momentos de vulnerabilidad compartida. Pero a veces un solo acto, un solo gesto puede acelerar ese proceso de una manera espectacular.
Es como si todos los ladrillos que se habían ido colocando o pacientemente de repente se unieran para formar un muro sólido e indestructible. En el contexto de una narrativa, ya sea en una película, una serie o un libro, estos momentos son cruciales. Son los puntos de inflexión que impulsan la trama, que profundizan el desarrollo de los personajes y que conectan emocionalmente con la audiencia. Cuando vemos a un personaje como Ande, que ha sido quizás escéptico o precavido, depositar su confianza plenamente en otro como Kerem, y luego tener ese momento de epifanía, nos sentimos parte de esa revelación. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Nos habla de nuestra necesidad innata de conexión, de seguridad, de sentir que hay alguien en quien podemos confiar plenamente. Nos dice que a pesar de nuestras complejidades y a veces nuestras desconfianzas, todos anhelamos esa sensación de belonging, de ser comprendidos y apoyados. La belleza de la frase "en ese instante lo entendí todo" reside en su simplicidad y en su poder evocador. No necesita explicar los detalles de lo sucedido. La imaginación del oyente o lector se encarga de rellenar los huecos, de construir el escenario, de sentir la emoción detrás de esas palabras. Es un testimonio del poder del lenguaje para encapsular experiencias complejas y profundas. Consideremos también la posibilidad de que la confianza de Ande en Kerem no solo se refiera a una acción específica, sino a un patrón de comportamiento. Quizás Ande había estado observando a Kerem durante un tiempo, notando su consistencia, su integridad, su forma de actuar. Y en ese instante todos esos pequeños indicios se juntaron, formando una imagen clara y completa de quién era Kerem realmente, y por qué merecía su total confianza. Fue la suma de muchas acciones, pero la revelación se sintió como un solo instante. La confianza es un músculo que necesita ser ejercitado. Se fortalece con cada experiencia positiva, con cada vez que alguien demuestra ser digno de ella. Y también puede debilitarse o romperse con una sola traición, con una sola mentira. Por eso los momentos en que la confianza se reafirma, se consolida, son tan poderosos. Son los momentos que nos dan la seguridad para seguir adelante, para invertir emocionalmente en una relación. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras propias vidas? La próxima vez que interactúen con alguien, presten atención no solo a lo que dicen, sino a lo que hacen. Observen cómo actúan en situaciones de presión, cómo tratan a los demás, si sus palabras coinciden con sus acciones. Es en esos pequeños detalles donde a menudo se esconde la verdad más profunda sobre una persona. Y quizás en algún momento ustedes también experimentarán en ese instante lo entendí todo, ya sea en la confianza que depositan en alguien, o en la confianza que alguien deposita en ustedes. El viaje de la confianza es, en muchos sentidos, un viaje de autodescubrimiento. Cuando confiamos en alguien, nos abrimos a nuevas experiencias, a nuevas perspectivas. Permitimos que otros influyan en nuestras vidas de maneras positivas. Y al hacerlo, a menudo aprendemos más sobre nosotros mismos de lo que jamás imaginamos. La historia implícita en el título nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones. Si Kerem fue genuino en sus acciones, si actuó con honestidad y con buenas intenciones, entonces la confianza de Ande se sentirá merecida y profunda. Por otro lado, si hubo algún tipo de manipulación o engaño, la aparente confianza podría desmoronarse, revelando una decepción aún mayor. Pero basándonos en la forma en que está redactado, parece que la confianza es real y la revelación es positiva. Piensen en la fuerza que puede dar la confianza. Cuando sabes que tienes a alguien a tu lado, alguien en quien puedes apoyarte, los obstáculos parecen menos intimidantes. Las metas parecen más alcanzables. La vida, en general, se siente más fácil de navegar. Esa es la magia de una conexión basada en la confianza. Y en el universo de YouTube, las comunidades se construyen sobre esta base. Cuando un creador de contenido demuestra ser confiable, que aporta valor, que es auténtico, los espectadores se sienten inclinados a regresar, a interactuar, a formar parte de esa comunidad. Así que, en cierto modo, esta conversación sobre Ande y Kerem también se aplica a nuestra relación aquí, en este canal. Podríamos incluso especular sobre el contexto. ¿Ande y Kerem son amigos, pareja, colegas? La ambigüedad del título permite que la audiencia imagine diferentes escenarios, lo que lo hace aún más intrigante. Si son amigos, la confianza podría haberse basado en años de lealtad. Si son pareja, podría ser la confirmación de un amor profundo y seguro. Si son colegas, podría ser el reconocimiento de la integridad profesional.
Cada escenario tiene su propio peso y significado. Pero lo que une a todos estos escenarios es el poder transformador de ese momento de entendimiento. Es la validación de una conexión, la confirmación de un vínculo que trasciende las apariencias superficiales. Es el instante en que la verdad se revela, y con ella, una nueva comprensión del otro y de la relación misma. Para concluir, la frase Ande confía en Kerem. En ese instante lo entendí todo, es un poderoso recordatorio de la importancia fundamental de la confianza en nuestras vidas. Nos habla de cómo un solo momento o una sola acción puede disipar dudas, consolidar vínculos y transformar nuestra perspectiva. Ya sea en las relaciones personales, en las narrativas que consumimos o en las comunidades que creamos, la confianza es el pegamento que lo une todo. Y esa revelación, ese entenderlo todo, es un momento precioso y a menudo definitorio. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este intrigante título y explorar las profundidades de la confianza y la revelación. Antes de que se vayan, quiero agradecerles enormemente por haber estado aquí conmigo, por su tiempo y por su atención. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna vez un momento similar, en ese instante lo entendí todo en su vida? ¿Qué creen ustedes que Kerem pudo haber hecho para que Ande sintiera esa revelación? Dejen sus opiniones y experiencias en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y me nutre mucho su feedback. Y si les ha gustado este vídeo y les parece interesante el contenido que creamos aquí, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.